Más de 50 millones de jugadores, la población de un país, han intentado el mate pastor y hoy vamos a ver 5 ejemplos de cómo esos truqueros han recibido lo que merecen. E4, E5, dama H5, caballo C6 y alfil C4. Las blancas están listas a dar el jaque mate. Y en esta primera partida, las negras se defienden con dama E7. En la mayoría de los casos, esto se contrarresta jugando G6, que está bien, pero aquí dama E7 cubre la misma casilla F7 y además tiene otras razones para jugarse. Una es que se puede jugar todavía caballo F6 para golpear a la dama y golpear también al peón E4. Y otra es que para las blancas va a ser muy molesto lo siguiente. Después de caballo C3 de las blancas pensando en atacar a la dama, saltando a D5, las negras tienen la opción de jugar caballo D4. Y esta es una de las formas que vamos a ver, este movimiento lo vamos a ver en varias ocasiones aquí en los ejemplos, porque se aprovecha de que el peón en C2 queda desprotegido cuando la dama blanca sale muy temprano. Y ese punto siempre lo vamos a presionar con este caballo. En esta partida las blancas deciden saltar con el caballo D5 para atacar a la dama en E7, poner ahí problemas, pero las negras no se echan para atrás, sino que hacen lo mismo y juegan caballo F6 contraatacando a la dama, es decir, las blancas atacan nuestra dama, las negras atacan la contraria y a la vez presionan al caballo en D5, así que obligan a las blancas a hacer algún intercambio. Y las blancas aceptan el intercambio de damas, caballo por E7 y caballo por H5. Luego de eso las blancas toman el alfil en C8 con su caballo y ahí está, caballo por C2, el ataque doble que nombrábamos aprovechando que la dama blanca no protege C2. Después de rey D1, caballo por A1. Y aquí las negras ya han conseguido ventaja material, pero incluso sucede más, porque algunos jugadores, teniendo en cuenta que el caballo blanco ya está perdido, quieren sacar algo más a cambio y pueden tomar con ese caballo en A7. Error, porque ahora sigue torre por A7 y esta torre entra directamente ya estar activa por la columna A, donde si las blancas tratan de encerrar el caballo nuestro, hacer lo mismo que nosotros hicimos, no lo pueden hacer porque después de B3 y queriendo jugar alfil B2 para tomar el caballo, tenemos torre por A2 que defiende perfectamente al caballo y tenemos ya ventaja ganadora. Esto que estamos viendo son ejemplos de partidas donde se castiga muy seriamente al jugador de las blancas que quiere hacer el mate pastor. Bueno, entonces arrancamos ahora segunda partida con la misma posición anterior, donde nos defendemos con dama E7. Y en este caso, se amenaza con el caballo saltar a D4. Entonces las blancas aquí jugaron caballo F3, así que ya no podemos saltar directamente a D4. Y entonces se juega caballo F6 golpeando a la dama blanca a la vez que al peón E4. Al haber jugado caballo F3, entonces la dama blanca ya no tiene para volver muy atrás y tiene que estar por esta misma zona, pero entonces va a ser atacada. Juega a H4 y entonces aquí las negras pueden insistir en atacarla. Por ejemplo, se podría jugar H6 y G5 y atacarla así. E incluso aquí se hace un movimiento más directo y sorpresivo que es G5, atacando con un peón sin defensa. No parece tener sentido, pero cuando las blancas capturan este peón, por ejemplo, si lo capturan con la dama, en ese caso se juega torre G8, se ataca a la dama y detrás de esta se ataca al peón en G2. Después de dama H4, que trata de mantener las cosas como están, se podría tomar el peón en G2, pero mejor aún es jugar torre G4, atacar a la dama, atacar en E4 y luego de donde se podría dar un jaque en E4, atacar al alfil en C4. Es una forma muy bonita de ganar. Y si en cambio de tomar ese peón con la dama, se toma con el caballo, pues tampoco les va muy bien. En este caso, las negras respondieron con D5 atacando ahora al alfil en C4, a la vez que liberando el desarrollo del alfil en C8. Es otro sacrificio de peón, pero luego de que las negras
que las blancas toman este peón con e por d5, se juega ahora caballo d4. Lo que se ha hecho es, con ese sacrificio de peón en g5, fue desviar al caballo de f3 que nos impedía saltar con el nuestro a d4, y ahora nuevamente con el caballo estamos amenazando tomar en c2 y atacar así rey y torre. Las blancas defendieron con caballo a3, pero luego de esto sigue caballo f5, ahora golpeando a la dama. Entonces se está atacando, se están aprovechando los puntos débiles dejados por las blancas cuando configuraron su mate pastor. Se ataca en c2 y ahora se ataca a la dama. Y pues ¿a dónde va esta dama? Si como vemos, pues acá todo está protegido por nuestras piezas. Les queda ir a h3, pero entonces se meten en una diagonal donde nuestro alfil mira, para el cual sacrificamos otro peón. Y ahora sigue h6, ganando otro tiempo atacando a este caballo, que vuelve a f3. Y ahora es momento de sacarle provecho. Se le podría ya sacar provecho a este ataque descubierto de cualquier forma, pero además se puede acompañar antes con un torre g8, poniendo la torre en una posición más activa que crea incluso más amenazas. Por ejemplo, si las blancas aquí enrocan, se exponen directamente al ataque de caballo d4, ataque descubierto sobre la dama, donde por ejemplo después de dama h4 tenemos caballo por f3 completamente impune, porque el peón blanco no puede tomar gracias a que está clavado, y en la siguiente jugada tomamos la dama y ganamos la partida. e4, e5 y dama h5. En este tercer ejemplo las negras contraatacan ahora mismo. Nos están golpeando en e5, pero las negras juegan caballo f6 en lugar de defender ese peón. Sí, se sacrifica ese peón. Pero después de dama por e5, jaque, la desventaja es que las blancas van a estar perdiendo tiempos jugando solo con su dama, ignorando su desarrollo. Sigue alfil e7, se cubren fácilmente las negras, y sigue alfil c4 de las blancas porque están haciendo simplemente lo que juegan para el mate pastor. Las negras ahora juegan caballo c6 atacando a la dama, y esta, para poder seguir protegiendo el peón e4, juega a f4. Pero luego de esto sigue d5, golpeando en el centro, y con esto pues estamos abriendo más líneas porque es la forma de contraatacar. Tenemos que ir directamente por esas piezas que se han desarrollado prematuramente, simplemente dama y alfil de parte de las blancas. E por d5 juegan las blancas y luego caballo b4. Y aquí vemos el mismo tema que ya hemos visto antes, atacar al peón c2 aprovechando que la dama blanca no está allí para defenderlo. En esta partida también lo defienden con caballo a3 y las negras sencillamente enrocan porque no hay ningún problema acá. Y aunque se tienen dos peones menos, hay uno que se puede recuperar rápidamente, el de d5, pero además aquí las blancas no tienen nada desarrollado, su dama está en una posición expuesta, el caballo en a3 es pésimo, y entonces en general las negras tienen una posición superior con grandes posibilidades de atacar. Ahora algo que puede molestar a las blancas es la presión del caballo, entonces lo expulsan con c3, y aunque se podría tomar en d5, antes de eso se juega alfil d6 y se le siguen sacando tiempos a esa dama que ha quedado expuesta. Después de que la dama se mueve a d4, todavía no movemos el caballo, sino que se gana otro tiempo más dando jaque con la torre n8. Las blancas tienen que cubrirse y vemos cómo se va castigando a las blancas por no desarrollar sus piezas y solo querer hacer un mate pastor. En este caso, el movimiento ganador es torre e4, subiendo con esta torre atacando a la dama y detrás de la dama atacando también al alfil, pero aquí la dama simplemente está encerrada. Las blancas pierden material, tienen que aceptar el intercambio por la torre, dama por e4, caballo por e4, luego hacen c por b4, bueno, listo, tomaron ahí un par de piezas, pero han perdido la dama. Pero además de eso, después de dama h4, ahora son las negras quienes pueden intentar un mate pastor, pero con un desarrollo ya más maduro. Se ataca directamente en f2, en este caso,
y no hay forma fácil de cubrirse. Si por ejemplo las blancas enrocan, también tenemos para atacar, ya no en F2, sino además en H2 estaríamos dando mate, o sea que enrocar nos sirve, y si juegan G3, que fue lo que se hizo en la partida, ahora la dama se mete en H3 y aquí ya hay todo tipo de amenazas, empezando por dama G2 que va a atacar a la torre, que va a impedir que enroquen. Además se va a jugar alfil por B4, también se tiene alfil G4, o sea que todas las piezas negras están en juego y esta es la devastación total para las blancas. Ahora volvemos, otra partida más, la posición inicial, donde las blancas van a hacer el mate pastor, y ahora las negras se defienden con G6, ya no fue dama E7 sino con G6. Las blancas siguen con dama F3 insistiendo todavía en dar el mate pastor, y las negras sorprendieron jugando F5. Si juegas el gambito Rousseau con negras, esto te va a parecer muy bien y es algo que puedes jugar para combatir el mate pastor. Inicialmente parece un suicidio jugar con este peón porque se descubre la posición del rey negro, pero en realidad es un buen movimiento. Después de que las blancas tomen por F5, se abre el espacio para contraatacar con caballo D4. Y ya sabemos que este movimiento es importante en todas estas variantes, atacar al punto C2 aprovechando que la dama no está. Y aquí a la vez estamos atacando a la propia dama. Después de que las blancas juegan ahora dama D5 insistiendo en su mate pastor, las negras aquí jugaron dama E7 y ya el ataque de las blancas se ha extinguido. Ahora tienen que preocuparse por lo que vamos a hacer en C2. Juegan caballo A3 como antes y ahora sigue caballo F6 ganándole tiempos otra vez a la dama. Es lo que siempre hacemos para castigar ese mate pastor. Después de dama A5 de las blancas, una casilla rara, pero es que la dama no tiene muchas opciones, se juega B6 y se le siguen sacando tiempos a esta dama. Dama C3 ahora, y ahora recapturamos simplemente con G por F5. Había otras formas también de continuar, pero esta era la forma más sencilla. Y veamos cómo termina esto. Caballo F3, juegan las blancas ahora enfrentando nuestro caballo, el caballo que tanto les molesta. Y sin embargo se juega alfil B7 y con esto se da por finalizado ese intento de ataque de las blancas. Las blancas han quedado sin desarrollar, desorganizadas. Tienen un caballo en A3 en el borde del tablero que no hace nada. La dama no hace más que huir de una casilla a otra y ser atacada una y otra vez. Podríamos jugar ahora caballo E4 y atacarla todavía más, y además estamos poniendo presión sobre la diagonal larga con nuestro alfil. El caballo de D4 sigue siendo molesto, todavía no hay quien lo saque de allí. Podemos jugar luego D5 para atacar al alfil. Tenemos vía libre para jugar torre G8, también más tarde, y atacar G2. Vamos a poder enrocar en el flanco de dama, con eso terminar el desarrollo. Y así que tenemos las manos libres para hacer lo que se nos antoje. Sencillamente tenemos una posición ganadora, donde ni siquiera se pueden deshacer del caballo en D4, porque veamos qué pasa. Cuando hacen aquí caballo por D4, pues recapturamos y estamos dando jaque. Con ese jaque estamos atacando a la vez a la dama al haber capturado el caballo. Después de que las blancas se cubran, tomamos la dama. Por último vamos a ver otra forma como los jugadores fuertes usan el mate pastor. Después de E4, E5 juegan alfil C4, antes que la dama. Después de caballo C6 juegan la dama, pero no hasta H5, sino solo hasta F3. Otra forma de amenazar con el mate pastor, sin exponer mucho la dama, para no tener que perder después muchos tiempos reubicándola. Y de hecho Magnus Carlsen, el número 1, intentó este mate pastor contra un jugador con apenas 600 puntos por debajo de él, y bueno, no pudo ganar. Después de dama F3, las negras jugaron dama E7. Con esto el peón F7 ya queda defendido y ahora estamos listos para jugar caballo D4. Las blancas intentaron resolver esto con C3 y luego de esto nuevamente F5, el gambito Rousseau. Sorpresivo porque parece que las blancas pueden tomar como se les antoje este peón, pero bueno, esta es una de las trampas comunes. Después de dama por F5, que muchos van a caer en eso, increíble, pero caen,
Después de dama por F5 tenemos D5 atacando al alfil y en ataque descubierto a la dama. Muchos van a caer en eso y van a perder la dama. Y si no pierden la dama, al menos vamos a tomar el alfil. Increíble, pero sucede. Si no toman con la dama, van a tomar con el peón, de todas formas, pensando que están bien, pero entonces se juega caballo F6 y ya tenemos para crear todo tipo de amenazas. Podemos expandirnos por el centro del tablero jugando E4 y luego D5. Y por esto, las blancas tratan de detenerlo jugando D3, pero nuevamente sacrificamos el peón en D5. No nos interesa sacrificar uno o dos peones porque intentamos castigar a las blancas y para eso tenemos que jugar rápidamente, terminar nuestro desarrollo rápidamente y lanzarnos a atacar. Aquí se golpea el alfil, las blancas deciden intercambiar alfil por D5, caballo por D5 y dama por D5, pero luego de esto sigue alfil por F5 y ahora tenemos para amenazar torre D8, que crearía diferentes amenazas por la columna. Las blancas jugaron caballo F3 y torre D8, como no, atacando a la dama. La dama sigue a B5 tratando de contraatacar aquí por B7, pero entonces se juega alfil por D3 atacando a la dama al tiempo que se le corta el paso al rey blanco impidiéndole enrocar. Dama por B7 siguió atacando nuestro caballo, pero se defendió fácilmente con dama D6. Y lo que tenemos es una posición ganadora por diferentes razones. El rey blanco no puede enrocar, uno de nuestros puntos a favor. También podemos seguir con E4 en algún momento para expulsar al caballo. La dama y la torre forman un equipo perfecto que amenaza en algún momento con dar mates, donde, por ejemplo, donde quitemos este alfil, vamos a dar mate por la columna D. También es posible mover la dama por G6 para atacar en G2 y amenazar también por E4, también pueden contar jaque mate. Hay de todo. Y en la partida, las blancas jugaron alfil G5 tratando de desarrollarse, de contraatacar, pero luego de torre B8, resulta que la dama blanca se ha quedado sin casillas. Se pierde la dama y se pierde la partida. Ahora, no todo el mundo sabe que el mate pastor también se puede hacer con las negras, y en ese sentido tenemos otra lección dedicada a ese tema donde también vemos cómo castigarlas. Estudia esa lección y estudia la clase maestra si quieres subir de nivel ahora mismo.